Hola, buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Santiago Sánchez y el día de hoy presentaré el proyecto de la materia de estadística descriptiva propuesto para la carrera de ciencia de datos de la Fundación Universitaria Compensar. El caso de estudio o el requerimiento fue sobre una empresa BPO, call center, la cual tenía inconvenientes con analizar el volumen de llamadas atendidas. Como segunda medida, las razones de contacto querían ser evaluadas y en tercera medida, las llamadas no tipificadas, las cuales querían saber qué cantidad eran, si eran una cantidad importante y qué agentes o qué asesores no estaban realizando como una debida tipificación en los sistemas CRM y al momento de generar pues reportes o análisis de información, pues no contaban con la información pues digamos que necesaria de tipificaciones. Bien, entonces, empecemos por cómo se realizó este proceso. Los datos nos los compartió el área de comercial de la compañía. En este caso la data se limpió previamente para que no contenga información sensible, ¿sí? Y pueda ser expuesta de manera pública para efectos de también pues del proyecto en cuestión. Pasamos al apartado de que estos datos se almacenan en una carpeta de SharePoint, ¿sí? Esta carpeta SharePoint lo que hicimos fue en el origen de datos pues vincularla con Power BI, ¿sí? A orígenes de datos SharePoint y a través de este apartado que es Power Query poder traer la información y dejarla toda en una sola tabla y hacer el debido pues tratamiento de la información. En este apartado final tenemos acá nuestro dataset completamente ya listo para el análisis, por lo tanto pasamos a mirar cada una de nuestras categorías, de nuestros campos o variables presentes. En este caso nosotros definimos que todas las variables van a ser de índole pues categórica, ya que pues aunque está en la fecha y la hora, que si bien podrían ser numéricas si quisiéramos generar algún cálculo, sí, como de tiempos o diferencia entre una hora y otra, para el caso del reporte no, pues no se va a aplicar de momento, por lo tanto, pues van a servir más como variables categóricas. Y pues las otras ya de por sí ya son variables categóricas porque pues no son información numérica, entonces pues hasta ahí termina como el análisis. Pasamos al apartado entonces de que creamos una tabla calendario a partir de el editor de Power Query sobre código M, lo que hacemos es identificar la fecha máxima. En ese caso, digamos que justo para esta tabla sí se está aplicando como tal, pero para dentro de esta tabla, la variable fecha como una variable numérica, ¿sí? En la que vamos a extraer justamente o realizar un cálculo, ¿sí? De las fechas mínimas y las máximas para justamente realizar como una lista total de cuál es mi fecha menor y mi fecha más actual o la máxima para tener como tal el rango de todas las fechas presentes en el dataset. ¿Listo? Esto nos va a permitir generar el modelo de datos. Es un modelo de datos sencillo, ya que solo va a contar con la tabla de tipificaciones, la tabla de dimensión natural, que sería el calendario, que nos va a proveer de la información de cuándo pasó determinado suceso y esta tabla de contactos que se crea a partir de estas tipificaciones directamente en Power BI, que lo que nos va a proporcionar es información de por fecha cuántos contactos se tuvieron. Esto con el fin de realizar unos análisis mucho más rápidos sobre las medidas de DAX. ¿Sí? Entonces, en esta tabla creada ya podemos ver que también tenemos otra variable numérica que sería discreta, porque ya pues son información de números enteros, que sería pues el total de contactos, ya que yo no puedo tener media llamada, ¿sí? Sino que pues tengo llamadas o no. Entonces acá está como tal el número entero
de todas las llamadas atendidas. Bien, pasando al apartado gráfico, se trabajó todo el diseño en el aplicativo de Figma. Sí, se dispusieron los colores, los slides y demás, donde íbamos a agregar cada información. Y ya con el diseño creado, vinimos aquí a Figma, perdón, a Power BI y generamos como tal, entonces lo que son nuestras cuatro categorías que van a servirnos para filtrar la información, que en este caso son el calendario, que son las fechas, la tipificación, que son las razones de contacto de llamada del cliente, el tipo de gestión, si es no tipificado o tipificado, más adelante hablaremos de eso, y los agentes que están trabajando para la empresa o que están, digamos que existentes en la data que nos compartieron. Bien, entonces para la disposición del diseño y análisis se tomaron estas casillitas como con la información que pues se encontró como más importante, que serían el total de llamadas atendidas, el máximo de llamadas que entraron por día, el mínimo de llamadas entradas por día y el promedio pues de llamadas por día. ¿Sí? Esto nos va a permitir pues calcular la variación en cuanto al contacto o en cuanto a la llamada que nos ingresa, dando como porcentaje una variación del 38,84%. También extrajimos la cantidad de agentes únicos, que serían 26, para digamos que como tal, la muestra de las llamadas de los últimos 3 meses, que son diciembre de 2024, enero y febrero de 2025, donde encontramos también que la información no tipificada, ¿sí? Que aquí la explicación es que yo puedo tener el motivo de contacto principal como tal de pedido, de información, PQRs y cotización, pero dentro de estas, el agente tiene que tipificar, por ejemplo, si es PQR, pues qué tipo de PQR, porque podemos tener cualquier petición, queja o reclamo, ¿sí? Dentro de información podemos tener información sobre puntos de venta, sobre a qué horas abre determinado punto de venta, cómo puedo facturar, cómo puedo pagar, bueno, sí. Dentro de los pedidos podríamos encontrar pedidos hechos de forma, digamos, call center, por aplicaciones web, por aplicaciones de delivery como Rappi u otras, ¿sí? Entonces es sobre estas las que estamos analizando cuando la gente no tipifica esa como subtipificación, ¿cierto? Bien, acá tendremos pues también la información de los agentes, pero entonces para empezar a dar respuesta a los requerimientos que nos solicitaron inicialmente, para el comparativo, digamos por fechas, que responde al volumen de llamadas atendidas, entonces con esto lo que se busca es expresar cuántas llamadas y tipificaciones se realizaron, que llamadas atendidas pues es igual a tipificaciones. Porque toda la llamada que entra al call center, pues entra como una llamada tipificada. ¿Sí? Entonces, vemos que para diciembre tuvimos un volumen alto, podríamos asociarlo a que es una fecha, digamos, un poco más comercial y bajó, eh, digamos que considerablemente, frente a los meses de enero y febrero, donde enero bajó y en febrero seguimos bajando mucho más. Entonces, bueno, acá en esta información, digamos que viene por mes, pero si el cliente lo quisiera, lo podría desglosar porque tiene un nivel de jerarquías adicional, que es los días de la semana, ¿sí? Esto muestra, digamos, el acumulado, ¿sí? En cuanto a cómo se comportan los días, siendo que si analizamos esto, pues tendríamos una mayor, digamos que demanda los días domingos, ¿sí? Deberíamos tener muchos más agentes, digamos, disponibles para estos días. Posterior a eso tendríamos que tener para los días sábados también, ¿sí? Pero entonces digamos que si no quisiéramos ver el acumulado y sino que quisiéramos irnos a un mes en específico, dado que digamos para diciembre, que es un mes digamos que comercial, pues podríamos evaluar directamente acá desde el filtro solamente diciembre y ver cómo se comportó, donde vemos que digamos que aquí carece como tal de una simetría, por decirlo así, en cuanto a los datos, ya que lo único que, o sea, como que el dato más relevante acá en esta parte sería este de los días domingos, como ya lo veníamos viendo, y donde el día de menor demanda como tal serían los días jueves.
Vamos a ir vamos a ir acá al apartado donde podemos ver que tenemos otro nivel de jerarquía, ¿sí? Que son ya como tal las fechas. Entonces acá ya podemos ver un comparativo, digamos que fecha a fecha. Y pues acá sí se ve muy saturada la información, podríamos tomar pues un rango específico, ¿sí? De días para realizar nuestro análisis. Bien, entonces pasando ya desde esta gráfica, vamos a dejarla como estaba y vamos a quitar acá el filtro, ¿sí? Para ver como tal la información de la muestra. Vamos a tener acá entonces los motivos de contacto, respondiendo pues a las razones de contacto que la empresa quería ver y cuál es como tal la participación, ¿sí? De estos motivos. Es decir, por qué me están llamando más mis clientes? En este caso vemos en esta gráfica de Dona que nuestros clientes, dentro de toda la muestra que son 20.909 llamadas, podemos ver que 10.000 de esas llamadas son para pedidos, lo cual nos lleva a un valor de 48.1% de participación de todo este segmento, ¿sí? Casi que estaríamos hablando de un 50% como tal en el interés de nuestros clientes. El 50% de nuestros clientes nos están llamando para generar un pedido. Proseguimos a la siguiente parte que sería un 27, casi 28%, en donde el cliente me llama para pedir información. El siguiente sería PQRs, que representa un 17, casi 18%. Y por último, con un 6%, los clientes que llaman solamente para realizar una tipificación. Digamos que acá que podemos inferir de esta gráfica, que si bien nuestro volumen de pedidos es favorable, deberíamos buscar alguna alternativa para reducir temas de llamadas para información, ya que esto consume como tal el tiempo de los agentes, tiempo que podríamos estar gestionando, si bien en mejorar la gestión, la calidad de nuestro servicio o realizando conversiones a ventas, ¿sí? A pedidos. Entonces, ¿esto cómo lo podemos lograr? Tal vez proponiendo a la empresa una gestión de chat, una gestión independiente solamente para la atención al cliente o directamente manejando otros canales que no fueran como tal la llamada telefónica para, digamos que filtrar mucho más esta información y ser un poco más efectivos si fuera el caso. En nuestra tercera gráfica, vamos a irnos por acá para la variación de contacto por fecha, donde podemos encontrar acá qué tanto varió nuestra información de contactos o de llamadas atendidas dado los meses o la muestra. ¿Sí? Si tenemos un promedio de llamadas de 232 llamadas, ¿sí? El ideal fuera pues que nos mantuviéramos ahí, que nuestra variación no fuera tampoco muy alta. Como vemos, hemos bajado mucho en el contacto y nuestra variación ha subido, lo cual quiere decir que en sí nuestros valores han variado demasiado unos de otros. Entonces tendremos que mirar ahí, hacer un foco para ver cómo podemos, digamos, tener una mayor gestión o más bien analizar de pronto un análisis de mercado del por qué los clientes pues han venido, digamos que dejando de comunicarse con nuestras líneas. Podría ser una de las razones que pues si al compararlo con diciembre, tal vez esta muestra nos haría falta un mes anterior a diciembre, como tal vez lo sería noviembre y octubre, para pues digamos no tener un sesgo acá de información, ya que el mes de diciembre pues dado que son fiestas y demás, podría tener una información o una demanda bastante alta referente a estos meses. Y así poder identificar si los meses anteriores son iguales, a ver qué tanto varía o si mi variación seguiría siendo tan alta respecto a los meses de enero y febrero. Acá en esta parte tenemos también los contactos por ubicación, ya que también estaban disponibles en nuestro dataset y vemos como tal que están los datos bastante dispersos, ¿sí? Por todo el mapa y que nuestro mayor, digamos, nuestra mayor demanda se concentra en Bogotá y sus alrededores, ¿sí? Como son Chía, Soacha, Villeta, sí, todos muy cerca a la capital. Podríamos ver cómo de pronto disponer de más agentes
para atender las solicitudes de Bogotá o cómo tal vez llegar a otras zonas para no centralizar como tal nuestra población objetivo, ¿sí? Sino atender pues y también qué tanta demanda tenemos de las otras ciudades para generar un mayor impacto. Podría ser otro análisis ahí que se podría inferir a través de la gráfica. En este caso, aquí con Bogotá, vemos que mantiene el número de tipificaciones o de llamadas atendidas más alta, que sería de 17.515 contactos. Por este otro lado, tenemos toda la gestión tipificada de agentes, es decir, todas las llamadas que ingresan y los agentes que contestan, ¿sí? En este caso, donde vemos que María es la agente con mayor cantidad de llamadas atendidas, representando un 10% del total general. Seguido este le sigue Karen, Karen con un 9,58% y así sucesivamente con todos los agentes, siendo Julián Peña y esta parte de desarrollo que probablemente sean pruebas o gente que no propiamente es comercial, atendiendo pues las llamadas. Luego, en cuanto a lo que tenía que ver con el tercer apartado de llamadas no tipificadas, podemos ver que en lo no tipificado en realidad son solamente 86 llamadas, de un total de 20.909. Si nosotros venimos aquí a la gestión y tomamos lo no tipificado, podríamos tener un análisis como tal de solamente esa gestión, donde vemos que María, seguido de Karen, es la que mayor tasa de estas no llamadas no tipificadas tiene. Si nos fijamos en el apartado anterior, donde teníamos como tal todas las tipificaciones, veamos que María tenía un 10% de participación y Karen tenía un 9,5. Son solamente 5 puntos por debajo, pero cuando vemos lo no tipificado, entonces María se convierte en un 54%. Que claro, digamos que a nivel general, estos 86 llamadas no significan mucho frente a la cantidad de llamadas atendidas que fueron 20.000 más o menos. Pero acá, cuando evaluamos la gestión del asesor, tal vez podríamos inferir que eh, María de pronto gestiona demasiado rápido y se está olvidando de realizar las debidas tipificaciones. Valdría la pena revisar con ella qué está pasando y generar un proceso como de retroalimentación o de calidad, ya que acá, como podemos ver, la diferencia entre no tipificados sí es bastante obvia entre Karen y, y María, que eran como las que se mantenían ahí seguidas por la cantidad de llamadas atendidas. Pero Karen, al contrario, tiene solamente un 13% de participación sobre el total de llamadas no tipificadas. Entonces, pues bueno, ese fue el análisis que se gestionó en cuanto a este apartado de los agentes. Este es como tal el reporte generado, dando como respuesta a los tres ítems que nos solicitaba la empresa. También este reporte se publicó ya en Power BI. Como dijimos, no teníamos data sensible, entonces este es el link. Acá está como tal la misma información. Podemos trabajar con la información como veíamos acá. Algo también muy importante es que nosotros podemos, digamos, filtrar acá digamos, la información por razones de contacto y pues las personas que van contactando más cada tipo de gestión. En este caso, digamos que María gestiona igualmente como un mayor porcentaje, pero en este caso PQRs, por ejemplo, Karen no gestiona tantas PQRs o tal vez sabe manejar, dar un mejor manejo al cliente. Por el contrario, Daniela sí maneja una mayor cantidad de PQRs. También acá en cotizaciones podríamos ver en este apartado, donde vemos que Angélica, por ejemplo, tiene un alto como tal porcentaje de cotizaciones, nos puede tal vez llevar a pensar que necesitamos un refuerzo sobre ella en cuanto a la conversión para que nuestros clientes no solamente nos coticen, sino pues nos generen como tal pedidos. Y acá tenemos como tal todos los pedidos tomados por los agentes, donde nuevamente evidenciamos que la gestión de Karen es muy buena, ya que es la que mayor tipificaciones de pedidos ha conseguido una mayor conversión, ¿sí? En relación pues con el total.
pues, ahí ya también se dispone la información para toda la compañía. Y eso sería todo. Muchas gracias.